Hola, bienvenido a un nuevo video. El tema de hoy será la confesión. Muchos creyentes católicos continuamente expresan tener dificultades para ir a confesarse, porque no saben qué cosa decir y qué no decir al sacerdote. Al momento de la confesión, esto se debe a que no saben en qué momento se comete el pecado, lo cual hace que la práctica de la confesión sea escasa. Y se olvidan que este sacramento fue constituido por Jesucristo para el bien de quienes lo reciben. Entonces, pues, acércate al sacramento de la reconciliación, confesión, para tener el encuentro con nuestro Padre misericordioso, que está a la espera del regreso del Hijo pródigo, y que Jesucristo, siendo el buen pastor, va en busca de la oveja perdida, para curarla y sanarla con la acción del Espíritu Santo que derrama su gracia sobre aquellos que humildemente se acercan a confesar sus pecados. Recibirán la fortaleza para evitar caer en pecado. Si tuvieras duda de que Dios no perdona por medio de este sacramento, lo testimonia el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le da a sus apóstoles de perdonar pecados en su nombre. Juan 20:23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. El corazón de Cristo arde de amor por nosotros y quiere que sintamos su amor y su misericordia infinitos al confesar nuestros pecados y recibir su perdón. Todos pecamos, pero no todos admitimos nuestros pecados. Para hacer el examen de conciencia hay que saber qué es pecado leve, venial, y pecado grave, mortal. La Iglesia Católica enseña que hay dos clases de pecado, venial y mortal. El pecado mortal es una decisión libre y consciente de algo que se comete y se sabe que es realmente malo y que destruye nuestra amistad con Dios, separándonos de Él. Juan 5:16. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Pero Jesús le respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Para que un pecado sea mortal debe de haber tres condiciones. Número 1, tiene que ser asunto grave. Número 2, hacerlo en pleno conocimiento de su gravedad. Número 3, y realizarse con libre voluntad. El pecado venial es una ofensa menor contra la ley de Dios, que lastima nuestra relación con Él y con los hermanos, pero no la destruye. Número 1. Examen de conciencia. Es la primera parte que nos ayuda a prepararnos al sacramento de la confesión. Trata de hacer memoria de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, obras y omisiones. El bien que pude hacer y no lo hice, que hayan ofendido a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, teniendo presentes los mandamientos de la ley de Dios, en especial el del amor. Número 2. Dolor de haber pecado. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para recibir el sacramento de la reconciliación. Sentir verdaderamente el haber ofendido a Dios con los pecados cometidos contra Él y contra nuestro prójimo, y el deseo de no haberlo hecho nunca. Mientras más nos acercamos a Dios, nuestro sentido del pecado se agudiza y nuestro arrepentimiento es mayor y más intenso. Número 3. Propósito de enmienda. La contrición tiene que incluir el firme propósito de enmendar nuestra vida y evitar las ocasiones próximas de pecado, o sea, las situaciones, personas, lugares y cosas que nos conducen a pecar. El arrepentimiento de haber pecado es muy diferente a la tristeza o el desprecio hacia uno mismo. El propósito de enmienda significa poner todo lo que esté en nuestras manos
para reparar el daño cometido o el bien no hecho. Si no hay propósito de enmienda, quiere decir que no hubo arrepentimiento. Por lo tanto, no puede haber perdón de Dios ni una buena confesión. Número 4. Confesión de los pecados. Esto es decir abierta y humildemente al sacerdote todos los pecados cometidos desde la última vez que se recibió el sacramento, comenzando por los graves, comenzando por los más graves, los mortales, y el número de veces que se cometió cada uno. Después se dicen los pecados veniales. Si se desconoce que un pecado es venial o mortal, se le pregunta al sacerdote. Luego escuche el consejo que el sacerdote considere apropiado y luego la penitencia. Rece el acto de contrición cuando el sacerdote se lo indique. Mientras el sacerdote da la absolución de los pecados, hay que mantenerse atentos. Si se le olvida confesar un pecado mortal, también queda perdonado. Pero en la próxima confesión habrá que decírselo al sacerdote. Número 5. Cumplir la penitencia. Consiste en llevar a cabo lo que el sacerdote deja como acto a realizar. La penitencia puede consistir en oración, actos de caridad o actos de reparación. Debe cumplirse inmediatamente como señal de arrepentimiento, deseo de reparar el mal cometido. Solamente cumpliendo la penitencia se realiza una sincera y auténtica reconciliación con Dios y con el prójimo. Por lo regular, la penitencia que los sacerdotes nos dejan es sencilla y pequeña. Jesús nos recomienda hacer oración, ayuno y dar ayuda, limosna, a quien lo necesita. Mateo 6:1 al 17. Comenzaré con el versículo 16, pero en tu casa puedes meditar desde Mateo 6:1 al 17. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara de triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Se recomienda que después de la confesión se haga un espacio de oración de agradecimiento a Dios por la misericordia y perdón que nos da. Recordemos que Jesucristo nos enseña a ser agradecidos. Que no nos pase como los 9 leprosos curados por el Señor Jesús, los cuales no regresaron para darle gracias por haberlos sanado. Lucas 17:11 al 19. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios, fuera de este extranjero. Y Jesús les dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hasta pronto, cuídate mucho, Dios te bendiga.